Buenos días, saludos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Reinaldo Pinto y soy el director técnico de ventas para AFT, para Applied Flow Technology. Mi email es reinaldopinto@aft.com y hoy estaré presentando el seminario titulado De vuelta a AFT, Fundamentos y Conceptos Básicos. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en la caja de diálogo de GoToMeeting y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, en la cual trataré de responderlas todas sus preguntas si hay suficiente tiempo. Si no hay suficiente tiempo, entonces recibirán un email con las respuestas a sus preguntas. Hablemos un poquito sobre la agenda que vamos a tratar hoy. Primero vamos a tener una introducción de los objetivos que queremos alcanzar en esta presentación. Luego haremos una descripción del modelo que vamos a estar utilizando como referencia para la presentación. Y en este modelo estaremos tratando de cubrir aspectos como la definición de un tanque, filtros, bombas de diseño, tuberías, edición global, herramientas como es edición global, especificación de pérdidas adicionales, elevaciones intermedias. Vamos a hablar un poco sobre el reporte de salida, cómo especificarlo. Las señales de alerta, esta es una herramienta muy importante porque todos los modelos hidráulicos tienen limitaciones de proceso y la forma de cumplir con estas limitaciones establecidas por proceso u otra disciplina de ingeniería es utilizando las señales de alerta. También estaremos hablando sobre el manejo de escenarios, que es una herramienta muy poderosa que les permite crear modelos dentro de los modelos. Y estaremos viendo unas herramientas que han sido adicionadas en las nuevas ediciones, como es la comparación de escenarios, las corridas batch, en las cuales les permiten correr varios escenarios al mismo tiempo. Y otra herramienta muy importante que es la comparación gráfica de escenarios, de distintos escenarios. Hablemos un poco sobre los objetivos. El objetivo de este seminario es presentar las herramientas básicas para la creación de un modelo, las cuales pueden ser críticas para un modelaje efectivo. Cuando estas funciones son usadas apropiadamente, te ahorrará mucho tiempo y energía. Uno de los elementos que hemos encontrado, y yo particularmente en distintas presentaciones que he hecho en distintos países, es que los conceptos básicos y las herramientas básicas no son del todo conocidos por el usuario. Y la idea con estas presentaciones de fundamentos y todo es divulgar un poco estas herramientas para un uso más eficiente de las herramientas de AFT. Con la emisión de nuevas versiones de los programas, ahora tienen AFT tiene a su disposición muchas herramientas, las cuales han sido agregadas, como dije, con el lanzamiento de cada nueva versión. Y nuevamente enfatizo que la idea de estos seminarios es divulgar estas nuevas herramientas de manera tal que ustedes pueden hacer un uso más eficiente de los programas de AFT. Durante la presentación utilizaremos AFT como herramienta de trabajo, pero todas estas herramientas que estaremos presentando están disponibles en las otras aplicaciones de AFT, como es AFT Arrow, AFT Impulse o AFT Extreme. Hablemos un poco sobre el modelo que vamos a estar utilizando en la presentación. Tenemos el tanque TK103A, que estamos bombeando a un tanque que tiene una elevación de 60 metros, que es el TK103C. En la creación tenemos un filtro que no sabemos sino los datos que nos dice el fabricante. El fabricante no nos dice mucho sobre las pérdidas, solo nos dice que
el filtro tiene una caída de presión de 0,35 bar a un flujo de 0,031 metros cúbicos sobre el segundo. Esta es una situación muy común en la cual no sabemos mucho sobre el componente, solo sabemos las pérdidas a un flujo determinado y queremos hacer una simulación realista, pues las pérdidas varían con el flujo que pasa por el elemento y queremos que el modelo sea capaz de captar esa variación de pérdida a medida que cambia el flujo. Tenemos una bomba, que nuevamente no sabemos mucho sobre la bomba, simplemente tenemos un flujo requerido, por lo tanto estamos en una etapa de diseño, no tenemos las especificaciones de la curva del fabricante, entonces vamos a ver cómo conseguir una curva. Otro elemento que tenemos es un componente general que nuevamente no sabemos mucho de él, sabemos que tiene una pérdida de una caída de presión de 1,72 bar a un flujo de 0,041 metros cúbicos por segundo. Todas las tuberías son de 8, bueno, esta sección de tuberías, estas tres tuberías, la P1, la P2 y la P3, tienen una longitud de 8 metros y todas las tuberías del componente son 4 pulgadas, schedule estándar. Tenemos una válvula de compuerta de 100% cerrado a 10 metros de la longitud y esta tubería en particular tiene una pérdida adicionales de 5 codos. Veremos cómo especificar pérdidas adicionales y tiene una elevación intermedia de 50 metros a 140 metros de la válvula. Por último, tenemos unos requerimientos de proceso, donde el proceso nos establece que tenemos una velocidad máxima de 1.82 metros, 1.82 metros sobre segundo, como limitante y más que todo por razones de erosión, y para considerar los factores de seguridad un factor de seguridad de 1.2 para considerar la corrosión a medida que pasa el tiempo en el uso del sistema. Entonces, vamos a traer el programa. Ahorita estamos en la versión 12. Entonces, aquí tenemos la presentación, la pantalla de presentación del software. Hay cosas útiles que ustedes pueden hacer aquí. Por ejemplo, esta parte que está acá es la parte para activar módulos. Los módulos se compran aparte, son unas herramientas interesantes que hacen más poderosos los programas. Tenemos el XTS para Time Simulation, para el GSC, para GSC, para Goal Seeking Control, SCL y ANS. Trataré de mencionarlo un poco a medida que hablamos. Una parte importante que quiero destacarle es la help file, los archivos de ayuda. Hemos hecho un esfuerzo por agregar elementos de ayuda y, por ejemplo, ahorita tienen ejemplos. Vamos a abrir ejemplos que ustedes pueden usar en una simulación donde le especificamos cómo especificar una válvula de control, cómo dimensionar su bomba, transferencia de calor, heat exchanger, spray start system, por ejemplo, si van a usar el NFPA para generar reporte, aquí hay un ejemplo para cómo generarlo, etc. Otro elemento de ayuda que tienen a su disposición son videotutoriales, sobre todo para los que están comenzando o para los que quieren un tópico específico. Entonces aquí tienen distintos tópicos para los distintos programas. Les sugiero que echen un vistazo, pues, ahí puede haber un tópico que les interese y hay videos disponibles para
Entonces vamos a seleccionar para comenzar a construir el modelo. Primero, Start Building Model, sugerencia respectiva. Entonces, aquí tenemos, el programa tiene cinco ventanas. La ventana de trabajo en la cual se crea el modelo, el Model Data donde se revisa la entrada del modelo, la salida, la ventana de resultados gráficos y la ventana de resultados visuales donde se presentan los resultados en el modelo. Vamos a estar recorriendo las distintas ventanas poco a poco, pero al principio vamos a trabajar en la ventana de espacio de trabajo, donde ustedes tienen la caja de herramientas para los distintos componentes. Ustedes pueden importar el modelo o crearlo ustedes mismos. Para importar el modelo vamos a File. Entonces, en la parte de import, ustedes pueden importar componentes, archivos PDF, archivos nostrales de CISAR2, archivos ESC o de panel. En principio nosotros vamos a crear el modelo. Una herramienta bien interesante que ustedes pueden utilizar en la parte de Tools, en la opción de usuario. Ustedes esta parte la utilizarían para definir las unidades que van a trabajar. En este caso, si seleccionamos acá, tienen la opción de trabajar en unidades inglesas, unidades métricas, o la combinación de ambas cuando tiene las tuberías, el tamaño de las tuberías en sistema inglés y el resto en el sistema métrico. Otro elemento importante que pueden usar aquí es la parte de la cuadrícula. Ustedes pueden, la cuadrícula pueden mostrarla. Por default, él trae 2D. Ustedes pueden decirle, muéstrala. Save and close. Y entonces, ahora tienen la cuadrícula disponible, lo cual puede ser útil para algunos para modelar. Otra parte importante que quiero mencionarles. En la cuadrícula también tiene la opción de dibujar en isométrico. Si quieren dibujar en 3D, ustedes pueden dibujar en isométrico. Y ¿ok? Entonces, bueno, esto es una opción. Lo que sí les recomiendo es que si van a trabajar con un tipo, ya sea en 2D o en 3D, porque cambiar de uno a otro es muy difícil. Y ahí siempre hay muchos ajustes que hacer. Así que definan en qué quieren trabajar y manténganse para ese modelo específico acá. Yo voy a utilizar el que está por default, la parte por... vamos a usar por default el 2D. Y no voy a mostrar la cuadrícula porque visualmente es más fácil la presentación si está. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar los componentes. Tenemos un tanque, tenemos un filtro. Si ustedes ven aquí, cuando yo coloco el cursor o el cursor del mouse sobre el elemento, tiene en la parte inferior, me presenta unos comandos que ustedes pueden usar, que los estaremos usando a lo largo de la presentación para que simplifican el dibujo o son claves para una definición. Entonces, bueno, defino el filtro, coloco la bomba, coloco el componente general y coloco, a propósito, no voy a colocar la válvula de compuerta, sino que voy a colocar el tanque. Entonces,
Ahora vamos a dibujar las tuberías. Si ven en la parte inferior dice Stay Active Double Click. Si yo le doy doble clic a la tubería, entonces se mantiene activo y no se apaga el dibujo de la tubería. Le voy a dar doble clic, entonces verán que yo dibujo mi tubería, va a un componente y puedo seguir dibujando. Es importante recordar que toda tubería debe tener un elemento de unión a la entrada, a la salida. A la entrada, como este P1 tiene el tanque y tiene el filtro. No puede quedar en el espacio la tubería porque la tubería no va a ser definida. Siempre tiene que tener una unión a la entrada y una unión a la salida, y eso es las condiciones de borde. Si hablamos en términos matriciales, definir las condiciones de borde de la tubería. Dibujo la tubería P2 que va a la bomba, dibujo la tubería P3 que va al componente general y dibujo la tubería P4 que va al tanque. Ya dibujamos el elemento. Entonces, el objetivo de esto es, ustedes ven este punto rojo que está aquí. Es que este punto rojo esté en verde. Porque cuando está en verde nos indica que está listo para correr. Si ustedes colocan este punto rojo, les trae los elementos que faltan por definir. Todo lo que está en signo de exclamación en rojo, como ven es aquí, quiere decir que no está definido y esos son los elementos que ustedes tienen que definir para poder correr el modo. Entonces, vamos a empezar a definir cada uno de los componentes. Y bueno, lógicamente está en rojo porque no hemos definido ninguno. Entonces, vamos a definir primero el tanque. Ustedes pueden definir el tanque. Si yo selecciono el tanque, puedo darle doble clic y aparece la ventana de entrada de datos. O si yo lo selecciono, presiono Enter, se presenta la pantalla. Todo lo que está en azul indica que es necesario colocarle la entrada de datos. El azul se puede apagar si ustedes le dan doble clic en aquí y si le dan doble clic de nuevo se prende. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos que definir, esto tiene 6 metros de altura, la presión del líquido es 0,6 bar, está un tanque abierto a la atmósfera, y aquí ustedes pueden definir la salida del tanque, ya sea por la profundidad de la tubería con respecto a la superficie del tanque, que es poco común saberlo en un proyecto. En un proyecto uno lo que tiene más de datos es el centerline de la línea. Entonces, este sería el que ustedes seleccionarían porque le define. Entonces, bueno, tenemos una tubería que está a 0.5 metros de altura. Decimos que sí. Y ahora definimos el filtro. Ustedes pueden seleccionar de la base de datos el tipo de filtro que está así. Tenemos a disposición 5 tipos de filtros. O pueden definir el filtro que van a especificar. Como les dije, el fabricante nos dio un dato que hay una pérdida. Lo único que sabemos del filtro es que hay una pérdida de 0,35 bar a un flujo de 0,031 metros cúbicos por segundo. Entonces, no tenemos el factor K de pérdida del filtro. Entonces vamos a utilizar la herramienta de creación de la curva. Le decimos que vamos a entrar los datos. Entonces, el dato que nos da el fabricante es metros cúbicos sobre segundo, buscamos metros cúbicos sobre segundo y nos lo da la pérdida de presión. Entonces, el fabricante nos está diciendo que su filtro, como único dato, tiene 0.031, una pérdida de 0,35 bar a 0,31 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esto es lo único que tenemos y nosotros queremos que el programa cree una curva
y él va a crear una curva, y si ustedes quieren cambiar, si ustedes tienen los datos de la curva, lo pueden especificar. En caso de que no los tengan, esta herramienta les resulta más útil, entonces le dan el cuadrate y él va a crear un elemento. Entonces ahora nos ha creado una curva donde tenemos la variación de pérdida de acuerdo al flujo métrico en forma exponencial. A medida, como ven la curva, a medida que aumenta el flujo, el volumen, el flujo de agua, el flujo en el componente, las pérdidas aumentan. Le digo, ok, está bien, esto es lo que yo quiero. Ya está definido esto. Entonces estamos listos para, ya el filtro quedó definido con su curva. Luego vamos con la bomba. La bomba tiene tres tipos de bombas que pueden definir. Primero, la bomba de centrífuga, la bomba de desplazamiento positivo y la bomba como turbina. Esta como turbina tenemos un seminario, es una aplicación bien interesante. Resulta que en los sistemas de bombeos de agua municipales se asciende a una colina y luego se baja, y para adaptarse a la nueva estación se tumba la presión y esa energía se pierde. Entonces muchas empresas, sobre todo en España, lo están utilizando para que esa pérdida, esa caída, esa tumbada de presión, para ajustarlo a la estación donde va a trabajar, no se desperdicie y se utilice para generar electricidad. Entonces la bomba la ponen a girar en sentido contrario. ¿Y por qué eso? En vez de usar una turbina, porque una turbina es mucho más costosa. Entonces una bomba la ponen a girar en sentido contrario, trabaja en el tercero y cuarto cuadrante, no en el primer cuadrante, como usualmente donde se opera una bomba, para que genere electricidad. Hay un seminario sobre esto, si quieren, si están interesados en el tópico, por favor, mándenme un email y con gusto les mando el enlace para que vean el video de la presentación de cómo se utiliza la bomba como turbina. Luego tenemos la parte de desplazamiento, bomba de desplazamiento positivo. Bueno, en principio, como es Phathom y no nos interesa el análisis trasciente, ustedes especifican la rata de flujo, la eficiencia y NPSH. Si ustedes quieren especificar más detalles porque quieren hacer un análisis de resonancia acústica en el sistema, entonces tendrían que utilizar AFT Impulse, y AFT Impulse le permite definir los RPM y más detalles de la bomba de desplazamiento positivo, de manera tal que puedan analizar la frecuencia de excitación para ver si no coinciden o no acústicamente con su sistema y evitar la resonancia acústica que puede producir alta vibración en su sistema. En principio, nosotros en este modelo vamos a usar una bomba centrífuga. Aquí tienen distintas cuatro opciones de modelaje. Pueden cambiar el tamaño del difusor, del impeller. Pueden simular una bomba sumergida y aquí tienen los datos, cambia. Entonces tendrían que darle la altura del agua que está sobre la bomba sumergida. Pueden agregar una válvula a la descarga, si no quieren modelarla, pueden modelarla, agregarla en el modelo o decirle al programa que lo agregue. Y esta es otra aplicación, no muy común, pero es útil tenerla en la industria. Si ustedes tienen descargas intermedias en una bomba, pueden simular las descargas intermedias. Ninguna de estas aplicaciones es la que estamos, y nosotros ahorita, como yo les dije, la bomba, solo tenemos el tamaño, el flujo que queremos bombear, que es un flujo de 0,031 metros cúbicos sobre segundo. Entonces no tenemos la curva de la bomba, por lo tanto vamos a utilizar el único dato. Vamos a definir metros cúbicos sobre segundo y yo voy a dimensionar la bomba, 0,031 metros cúbicos sobre segundo. Si ustedes tienen flujo másico o un aumento de una bomba booster que tiene un incremento del cabezal, utilizarían esta opción, o un incremento de presión. En este caso tenemos un flujo requerido y ya lo especificamos. Otro nos queda en azul por definir esto que está aquí,
Pero yo lo voy a dejar a propósito sin llenar para mostrarle otra herramienta que le permite detectar cuando falta por llenar un elemento, un componente. Entonces vamos a dejar este sin especificar, le digo OK. Y luego vamos con el componente general. El componente general lo usan cuando no tienen, no es un filtro o algo específico, sino un componente o varios componentes que están en conjunto. Lo mismo, lo selecciono, solo tenemos de datos de ellos, del fabricante, que tiene una caída de presión de 1,72 bar a 0,041 metros cúbicos sobre segundo. Voy a hacer una parte aquí para mostrarles un caso interesante y hacerles mención. Esta es la página web de AFT y que les recomiendo, pero tiene una parte del Learning Center donde tiene los seminarios que vamos a dictar en corto, los casos de estudio, que son casos reales, los escritos que hemos hecho. Ahorita estamos trabajando con varios, con el B31 y B31.3 para incorporar un menú, más detalles sobre el cálculo de golpe de ariete. Está trabajando Trey Walters, el presidente de la empresa. Tienen tips and tricks donde aprenden detalles, aplicaciones de tópicos específicos donde pueden encontrar artículos sobre las aplicaciones en la industria en la que están trabajando, videotutoriales que ya lo estamos mencionando, y los webinars. Los webinars que nosotros presentamos van siendo guardando la librería, entonces tienen disponible la librería si lo quieren volver a ver, o los que vienen como de los cuales reciben notificación para invitarlos a un seminario determinado como este que estamos presentando. Entonces, el que les quiero mostrar es el caso de estudio. Caso de estudio pueden seleccionarlo por producto, pueden seleccionarlo por industria, por categoría o por selección de la aplicación. Si quieren conseguir, por ejemplo, sobre turbinas Fire, casos reales de simulación de colección de polvo o HVAC o Oil Export, Pipeline, etcétera, pueden conseguirlo aquí. En este caso, yo voy a seleccionar por industria, voy a ir, entonces tenemos un caso que quiero mostrarles del uso del componente general, donde Chrysler utilizó un modelo, se ahorró $194,000 al año de energía y recibió un reembolso de $200,000 de la compañía de electricidad local por el ahorro de energía. Y en principio, este es el modelo muy sencillo, y se hace sencillo porque usó el componente general. Entonces, lo que tenemos en este caso es una bomba que bombean de un tanque, bombean un cabezal, y en vez de simular toda la planta o todos los componentes, él utilizó el componente general donde tenía una caída, donde él tenía como dato la caída de presión a un flujo determinado, que es lo que estamos haciendo en esta simulación. Bueno, eso para mostrarles que el componente general no es un caso utópico, sino sí se usa en la realidad y puede serles muy útil en la modelo. Entonces, bueno, vamos a utilizar nuevamente crear la curva de resistencia, la curva de pérdida. Los datos que tenemos están en metros cúbicos sobre segundo y están a la presión. Entonces, lo que nos dice el fabricante es que tiene una caída de presión de 1,72 bar a un flujo de 0,0441 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, nuevamente le decimos que como el único dato que tenemos, le decimos al programa que nos cree la curva y generamos la curva. Aquí tenemos la curva generada.
le decimos OK, y ya quedó el componente general definido. Ahora vamos a definir el tanque, que es el último que nos falta por llenar. Entonces tenemos el tanque, tenemos una altura de 60 metros. Vamos a definir el center line de la tubería. Tenemos el center line hasta 54,5 metros. Y estamos OK. Entonces, ya con esto, nos falta definir ahora la tubería. Vamos a empezar por definir la P1, P2, 3 y 4. Como dije, todas estas tuberías tienen 4 metros de longitud, 8 metros de longitud y son de diámetro 4 pulgadas, schedule estándar. Entonces, vamos a usar una función interesante. Voy a seleccionar las tuberías que quiero definir, porque tienen el mismo componente. Entonces, si ustedes marcan de izquierda a derecha, entonces va a crear un cuadro, y como ven, el cuadro es de color gris, donde solo va a seleccionar los elementos que están completamente dentro del cuadro. En este caso, los elementos que están dentro del cuadro es el filtro, la bomba y la tubería P2. Si yo selecciono, entonces de izquierda a derecha me selecciona este elemento, pero no quedó seleccionada la P3 y P4, P1 y P2, las tuberías que yo quiero definir. Entonces, si me vengo de derecha a izquierda, el cuadro es amarillo, y selecciona todo lo que toca el cuadro, que es lo que yo quiero. Entonces, voy a utilizar una función que es la parte de edición global. La parte de edición global la pueden acceder desde la parte de edición Global Pipe Edit o Global Junction Edit, pero también la tienen disponible aquí en este caso. En este caso lo que queremos editar es la bomba, las tuberías. Yo voy a seleccionarla. Voy a la tubería Global Pipe Edit. Entonces, como ven, en la función quedan seleccionadas las que yo seleccioné, las tuberías que yo seleccioné en el espacio de trabajo. Si quiero agregar alguna o quitar alguna, simplemente la selecciono en la casilla de la saco, lo pongo en la casilla de selección. Entonces, bueno, ya definida lo que queremos establecer, los datos que queremos definir, vamos a la parte de selección de la data de la tubería y definimos los elementos. ¿Qué queremos definir aquí? Bueno, primero el material de la tubería, que es de acero. Segundo, que es de 4 pulgadas. Y tercero, todas tienen 8 metros de longitud. Y en la parte opcional, yo quiero que el diámetro nominal quede. Entonces, le digo OK. Ahora selecciono qué quiero. Yo quiero todos los datos que sean especificados para la misma tubería. Le digo aplicar selección y le digo OK. Entonces ahora todas las tuberías, la P1, la P2, la P3 y la P4 quedó definida. Nos falta definir la tubería P4. Entonces la selecciono, le doy Enter. Esta tubería es de 4 pulgadas, igual que las demás, pero tiene 120 metros. Tiene una longitud de 300 metros. Ahora, esta tubería tiene una particularidad que tiene unas pérdidas que yo no quiero dibujar. Yo no quiero dibujar todos los códigos, todos los codos, todas las válvulas. Entonces, para definir las pérdidas, vengo acá, él tiene una librería. Vamos a abrir la librería de trabajo.
y entonces nos dice que tiene 5 codos de 90. En la parte de arriba tiene varias ventanas donde te pueden definir válvulas, válvulas check, orificios, cambios de área. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos codos. Si ustedes tocan sobre la figura, tiene el codo, este es un codo radio corto. Si ustedes le dan doble clic en una figura, les trae de dónde es la figura. En este caso es el manual de Crane y les va a especificar de dónde es la fuente. Nosotros tenemos un codo radio largo, 5 codos radio largo, entonces si nosotros tenemos aquí, tenemos que agregar las pérdidas por ese codo radio de 5 codos agregados en la tubería. Entonces, si yo le doy OK, van a tener el signo perdón, no recuerdo cómo decirlo en español ahorita, donde le indican que hay pérdida adicional. Ahora, los codos, como ven, no están dibujados, pero están contenidos en las pérdidas, o sea que los va a considerar. Esta opción de agregar las pérdidas por librería es bien útil siempre y cuando ustedes no vayan a hacer un análisis trasciente del fluido, por ejemplo, una parada, un arranque de bomba. ¿Por qué? Porque esto solo agrega las pérdidas, más no agrega el rebote de la onda. Si ustedes tienen pensado hacer un análisis trasciente con AFT Impulse, no agreguen las pérdidas en la librería, a menos que sean códigos, porque a ustedes les interesa saber la ubicación de cada uno de los elementos y que la onda rebote en ese. Por ejemplo, si tienen una válvula que va a rebotar aquí en el medio, les interesa que esté en el medio porque eso va a predecir una onda de rebote, que la onda de presión rebote en ese punto, justo donde ustedes lo especifican. ¿Ok? Entonces, bueno, recapitulando, utilicen esta herramienta si no van a hacer un análisis de golpe de ariete del sistema. Ok, ahora, tenemos un elemento adicional en el dibujo, que hay una elevación intermedia aquí. Entonces, ustedes quieren simularla. Yo selecciono la tubería y en la parte de opcional, ustedes pueden especificar las elevaciones intermedias. Nosotros tenemos una elevación intermedia de disculpen, de 50 metros a 140 metros de la válvula. Entonces, seleccionamos una elevación intermedia. Entonces, en este caso tenemos una sola elevación intermedia. Pero si ustedes tienen un perfil de la tubería, por ejemplo, la tubería están bombeando la tubería no es, están bombeando y tiene esta figura, tiene un perfil del terreno. Entonces a ustedes les interesa esta elevación intermedia. ¿Por qué es importante considerar esa elevación intermedia? Bueno, por el efecto sifón. El efecto sifón puede ser beneficioso y a usted le interesa que el programa lo modele. Aparte que el efecto... ¿y por qué es beneficioso el efecto sifón? Porque el efecto sifón no considera... Si usted tiene, por ejemplo, una tubería que es así, están bombeando aquí, en este caso están bombeando un tanque aquí. Entonces, lo que interesa es que lo que va a modelar el programa es que en realidad lo que interesa es la altura, la diferencia de presión, la diferencia de altura entre el punto último y el punto de bombeo. Esta elevación más alta se compensa por el efecto sifón que crea como en una cuando uno le saca agua en un acuario. Ahora, el efecto sifón sí también puede ser peligroso porque puede generar bolsillos en los cambios de elevación y a ustedes les interesa que el programa los detecte y les advierta si hay generación de bolsillo en el sistema cuando ustedes están bombeando a campo travieso. Entonces, bueno,
ya vamos a especificar la elevación intermedia, que como dijimos está a 140 metros y tiene una elevación intermedia de 50 metros. Antes de terminar, ustedes pueden importar el perfil de elevación de una tabla de Excel, import data from a file, y él les va a especificar todos los puntos de integración. No tienen que especificarlos ustedes uno. Les digo que sí. Entonces, si ustedes quieren indicar gráficamente esa elevación intermedia, entonces yo voy a crear un punto gráfico para mostrarlo en el modelo. Esto es solo para efectos gráficos. Entonces vengo acá y le digo, agrega un segmento. Entonces, como ven, agrego un punto. Entonces yo ahora gráficamente puedo decir, ok, esto más o menos es así. Entonces, estamos listos. Ahora solo nos falta por especificar la válvula de compuerta que está a 10 metros del filtro. Entonces, yo puedo, para insertar un elemento, si yo coloco el cursor sobre la válvula, ven en la parte inferior donde dice presione control para sustituir un elemento. Si ustedes quieren reemplazar un elemento por otro, presiona control. Y en este caso, vamos a hacer un split, vamos a picar la tubería en dos para agregar un elemento. Entonces, yo voy presionando Shift, selecciono esto y me llevo la válvula y la coloco en la tubería. Entonces ahora me trae una nueva pantalla y me dice a cuánto está del componente, en este caso del componente inicial, en el caso del filtro está a 10 metros. Entonces, como ven, él nos los va a ubicar. Coloco esto aquí. Y ya tenemos la válvula. Entonces ahora abrimos la explicación de la válvula. Voy a usar el handbook y me busco una válvula mariposa de 100% de abertura. Y está a 0.5 metros. Ok, entonces bueno, ya estamos bien definiendo el modelo. Solo nos faltan unos componentes, pero todavía está en rojo. Ok, ¿qué nos falta? Bueno, vamos a ver. Entonces, como le digo, yo dejé un elemento sin definir, pero todavía nos falta por definir el líquido. Para definir el líquido, ustedes tienen 5 opciones. Definirlo ustedes mismos, y cuando ustedes dicen ustedes mismos definir el líquido, las propiedades, tienen que definir, como ven aquí en azul, la densidad y la viscosidad dinámica. Si la presión de vapor no es necesario definirla, por eso está en blanco, pero es importante que si ustedes quieren estudiar la cavitación, que definan la presión de vapor. Si no definen ese elemento, no les va a revisar si hay cavitación en el sistema o no. En este caso, nosotros vamos a utilizar el estándar. Vamos a utilizar agua. Le decimos agregar al modelo y le decimos que tiene 21 grados centígrados. Le doy OK. Entonces ya faltan casi todos los elementos están definidos, pero veo que todavía está en rojo.
Entonces, vamos a ver qué me falta por definir. Entonces, si yo presiono el bombillo este que está aquí, me resalta los elementos que faltan por definir. Entonces, aquí tienen un cuadro donde va a agregar un panel y nos dice los elementos que faltan por definir. Del screen falta la elevación. Entonces, si yo le selecciono aquí, 5 metros, el estatus está definido, está listo. Bomba, ¿qué me falta de la bomba? La elevación. 5.5 metros, está definido, ok. Y filtro, el general, ¿qué me falta? La elevación, 0,5 metros, ya quedó definido. Ok, entonces, ya está en verde como está listo esto, entonces puedo cerrar este panel, le cierro aquí en esta parte y ya está definido. Como ven, el modelo no se ve. Ok, entonces ya estamos, 4 metros de definición, ya está el modelo definido, solo me falta definir las limitaciones de proceso. Proceso me dice que todas las tuberías tienen que tener una velocidad máxima de 1,82 metros sobre segundo. Entonces voy a ponerle una señal de alerta. Para activar la señal de alerta, vengo a herramientas, busco Design Alert y me va a traer el panel de definición de alertas. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva. Lo vamos a definir como velocidad máxima. Entonces, es una tubería, ustedes pueden definir señales de alerta para todos los componentes, para las bombas, si quieren que trabaje cerca de un rango determinado, para válvulas, cambiadores de calor, etc. Entonces, en este caso es tubería y el parámetro que quiero definir, porque es el que está definido, el que me definió proceso, es la velocidad. El proceso me está diciendo que tengo una velocidad máxima por requerimiento, y en este caso es por erosión, 1,82 metros cúbicos. Le digo agrégamelo a la lista y en esta parte defino dónde va a ser aplicado y yo le digo aplícamelo a todos, a todas las tuberías. Entonces yo le digo que update design alert y ahora vemos el panel donde está un design alert abierto aplicado a la tubería P1, P2, P3 y P4. Le digo ok. Si yo abro la tubería, cualquiera de estas tuberías, ahora tienen una pestaña donde está el Design Alert y les resalta qué señales de alerta están abiertas. Si ustedes quieren activarlo, desactivarlo para una tubería en específico, porque no tiene simplemente se lo deseleccionan, lo quitan y ya no va a ser aplicado. Ok. Por último, tenemos un requerimiento de proceso y un factor de seguridad de 1,2 para considerar la erosión en el tiempo por el uso de la tubería. Y ellos quieren diseñar para que la bomba sea capaz de manejar ese incremento de las pérdidas de presión en la tubería por erosión. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a seleccionar todas las tuberías. Voy a seleccionar el Lower Pipe Edit, que ya lo usamos anteriormente. Le digo todas las tuberías seleccionadas porque las quiero aplicar en todo. Y entonces llego en este caso y me vengo acá y voy a la parte de opcional, En opcional le digo, ok, incrementame el factor de pérdida de 1,2 en la tubería por erosión. Le digo ok. Y aquí es donde quiero que vean, porque esto es mucho cuidado.
Yo no quiero que todas las tuberías tengan la misma data, porque sino simplemente lo que yo cambié. Entonces me busco qué cambié. En este caso fue el diseño, el factor de seguridad de diseño de una computadora y solo aplico eso. Le digo aplica la selección. Le digo OK. Ahora, si yo selecciono una nueva, cualquiera de las tuberías, vemos en opcional que tiene el factor de diseño. Entonces estamos listos para correr el modelo. Está en verde, está listo para correr. Antes de eso, yo voy a hacer una aplicación. Yo quiero definir, porque yo no sé si 4 pulgadas, yo establecí 4 pulgadas, pero puede ser que el requerimiento de proceso no esté bien para 4 pulgadas porque la velocidad es muy alta en esa tubería. Entonces voy a crear un modelo. Ustedes pueden crearlo por escenario, pero en este caso les voy a mostrar una función porque puede ser que ustedes la vayan a usar. Yo puedo crear modelos dentro del modelo. En este caso voy a seleccionar esto, lo copio, control C, control V, le digo que lo pegue, y aquí vamos a cambiar el diámetro de la tubería a 4 pulgadas. Entonces, bueno, selecciono 4 pulgadas, voy a Output, lo voy a cambiar a 5 pulgadas. Lo selecciono a 5 pulgadas, le digo OK, cambio selecciono qué quiero aplicar, le digo Apply Selection, y digo OK. Entonces ahora todas estas tuberías tienen 5 pulgadas. Por último, quiero cambiar la numeración de las tuberías. Entonces, para facilitar la presentación, entonces, en vez de cambiarlo manualmente, me vengo a la parte de Edit, le digo Renumber, automático, solo voy a cambiar la tubería, empieza en el número 101 y cambio el valor. Entonces ahora las tuberías están renumeradas, esta es la 1, la 101, entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con 6 pulgadas. Entonces selecciono los elementos. Quiero hacer un copy de esto. Déjame agregar para agregar más. Selecciono aquí, control C, control V. Le doy un paste. Voy a cambiar las 6 pulgadas, selecciono las tuberías. Voy al Global Edit. Vengo a Select Pipe Data. Lo cambio a 6 pulgadas. Le digo OK. Quiero cambiar el diámetro nominal. Aplica la selección. Le digo OK. Y entonces ahora tenemos esta parte en 4 pulgadas. Ok, entonces ya tenemos definido esto. Voy a cambiar la numeración de las tuberías. Vengo aquí, Edit, Renumber. Digo automáticamente. Empieza por el número 201. Y cambia. Bien, entonces estamos listos para correr el programa. Ya tenemos todos los elementos. Antes de hacer eso, quiero mostrarles la pantalla del data del modelo. Siempre utilicen esta pantalla para revisar elementos. Uno de los problemas comúnmente que encontramos es que las dimensiones son distintas. Entonces ustedes tienen aquí
distintas pantallas generales donde están datos sobre el modelo y las notas que hay escenario. En este caso lo voy a colapsar y aquí tenemos, ustedes pueden revisar en forma general los componentes de la tubería y los componentes de las tuberías. Así, por ejemplo, tenemos la bomba, tiene los datos de la bomba que se usó, los tanques, las distintas alturas, asegúrense que están en las mismas unidades, los filtros, las válvulas, y estamos abiertos acá. Entonces, por ejemplo, todo está en metro, es un error común. Los diámetros, 4 pulgadas, y así vamos. Si ustedes notan que hay un elemento que tiene un componente mal definido, pueden darle aquí, si le hacen doble clic, trae la pantalla y les define exactamente. Este de 4 pulgadas, tiene el acceso, perfecto. Ok, entonces estamos listos para correr. Esta parte está aquí de correr el modelo, lo corremos. Le damos un nombre. Vamos a llamar ejemplo 1. Le decimos que sí. Vamos a ver el output. Entonces, en la parte de velocidad, ustedes van a ver, esta es la pantalla de salida. Si tienen advertencia, no hay warning, pero hay mensajes de señal de alerta donde nos dice que toda la tubería 1, de la tubería de 1, 2, 3, 4, 5, que es la de 4 pulgadas, tiene las velocidades por encima de lo que permite proceso, igual que la 101. Eso se lo resalta. Entonces, venimos acá y vemos que en amarillo solo nos resalta las partes que no están cumpliendo con las condiciones de proceso, la velocidad máxima. Por lo tanto, la tubería el tamaño que tenemos que usar es de 6 pulgadas porque cumple con la condición de proceso. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Vamos a crear un escenario. Entonces voy aquí a la parte de creación de escenario. Los escenarios yo puedo crear modelos dentro del modelo. Yo lo que sugiero siempre es escenario base, siempre tengan el modelo grande antes de hacer variaciones y cambien sobre los escenarios, las modificaciones que ustedes no trabajen no hagan modificaciones en el escenario base, porque de esa forma, si ustedes tienen algún un problema, porque es un modelo más grande y no encuentran qué variación hicieron que les está creando el problema, pueden siempre regresar al escenario base. Entonces voy a crear un hijo que voy a llamar diámetro seleccionado. Le digo OK. Y él le va a marcar en verde sobre qué escenario están trabajando. En este caso estamos trabajando sobre el diámetro seleccionado. Vengo al espacio de trabajo, no me interesan estos elementos. Los borro. Solo nos interesa trabajar con 4 pulgadas. Entonces, estamos definidos acá. Lo volvemos a correr. Le digo, voy al output. Y vamos a la parte de Pump Summary. En Pump Summary tienen los detalles de la bomba seleccionada. En este caso, el volumen requerido está en metros cúbicos por hora. A mí me interesa compararlo con la unidad en que estoy trabajando. Si yo le hago con el mouse un tecleo con la tecla de derecha, puedo cambiar las unidades. A mí me interesa que las unidades sean en metros cúbicos por segundo. Le digo OK.
Entonces ahora este es el requerimiento de los metros cúbicos sobre segundo. La bomba nos da el incremento de cabezal que tiene de elevación, la eficiencia y la potencia requerida. Este cuadrito que está acá les especifica en forma gráfica la bomba seleccionada. Entonces, bueno, ahora tienen los resultados y esto pueden ponerlo en un programa Word, copiar y pegarlo para cuando especifican en su reporte. Cerramos aquí y estamos listos. Ok, entonces, ahora vamos a definir la curva de la bomba. Vengo al escenario, voy a crear un hijo que se llama curva de bomba. Le digo OK. Entonces, ustedes puede ser que en un caso no tengan la curva de bomba de un fabricante, pero quieren modelar con una curva de bomba realista. Entonces, para eso, si ustedes no tienen los datos de su fabricante, el programa trae una opción que dice aquí, sugiere una bomba. Yo le voy a decir que sugiere una bomba y va a traer esta pantalla que está aquí. Entonces, ustedes pueden tener las librerías de un fabricante o en un archivo, o si no tienen nada, como les vengo diciendo, entonces vamos a buscar en Internet. Buscamos en Internet y AFT trabaja con IntelliQuid, que IntelliQuid tiene 60 fabricantes de bombas, disculpen, 30 fabricantes de bombas, de los cuales, bueno, está disponible 6 fabricantes de bombas. Si quieren, y si quieren más fabricantes, pueden llamar a IntelliQuid y pedirle los datos de la bomba. Entonces, bueno, en este caso vamos a seleccionar que busque en Internet, le digo Search. Entonces, los datos volumétricos, yo tengo metros sobre segundo cúbico, ok, tómalo aquí, le digo Open el browser, el buscador. Entonces, él me va a abrir esta pantalla con distintos fabricantes. Yo voy a seleccionar el primero. Entonces, él toma los datos de la bomba seleccionada de 0,71. Estos datos los tomó del modelo que hicimos. ¿Okay? Entonces, ahora presiono, le doy y selecciono. Le digo Next. Y él me va a traer distintas de bombas que pueden cumplir con eso. Yo voy a seleccionar distintos modelos de bomba para ver cuál me conviene más. Seleccioné 4. Le digo Next. Y en este caso, tengo distintos modelos de bomba que puedo seleccionar. Así que yo voy a seleccionar el más cercano al punto de máxima eficiencia de trabajo. ¿Por qué? Porque la bomba, si trabaja cercano al punto máximo de máxima eficiencia, opera mejor porque los costos de mantenimiento en el tiempo son menores. Y ahorita les mostraré una gráfica antes de concluir que las consecuencias de trabajar muy lejos del punto de máxima eficiencia. Entonces, bueno, vamos a seleccionar la del 99%, que es la que más cercana hasta el punto de máxima eficiencia. Le digo aquí, la selecciono. Y entonces me trae la bomba con su punto de eficiencia, todos los NPCH, todos los datos de esta curva de esta bomba. Entonces yo le digo, perfecto, esto es lo que quiero. Y le digo download. Lo que quiero es bajar no la curva de la bomba, sino el archivo. Me lo bajó en este punto. Entonces yo llego, le digo, muéstramelo en el folder donde me lo descargaste y lo voy a llevar
Entonces me descargó aquí el archivo y yo le digo, ok, cópiamelo. Este es el archivo de trabajo donde tenemos el seminario y le digo paste. Ya yo lo había copiado haciendo el ejercicio, entonces bueno, ya estamos listos. Ustedes copiaron la curva de la bomba. Ahora viene el paso siguiente. Cierro el buscador. Entonces ahora viene el paso 2. Abrir archivo. Open file. Después buscamos el que descargamos. Le digo, ábreme este archivo, que es el que me interesa. Y yo le digo, open. Y entonces ahora yo le digo, aplícame este archivo a la bomba. Entonces, aquí le defino en qué bomba lo voy a aplicar. Aplícame la bomba 15. Entonces le digo, cambia la data en el archivo y la bomba 15. Le digo, aplícalo. Le digo que sí. Le digo, ok. Le digo, ok. Entonces, si ahora cierro aquí. Si ahora voy al espacio de trabajo y abro la bomba, tiene la curva de la bomba especificada. Okay, aquí tengo bien útil, como ven, tiene la curva del NPSH, la curva de eficiencia, etc. Vamos a ver un momentico la bomba para agregar unos datos antes de proceder a trabajar. Entonces aquí tengo todos los datos de mi bomba, solo a mí siempre me gusta agregar un detalle que es importante para mí. Primero, la data está hasta 148 metros cúbicos por hora. Entonces, yo quiero que limite la data y no me extrapole, porque si no, el programa va a extrapolar y eso no me interesa. Porque yo me interesa que detecte overrun cuando la bomba no tiene data por encima y dé una señal de alerta. Entonces, yo le digo que en la data de configuración me limite y no me extrapole cuando el flujo es por encima de él. Por último, yo quiero que me chequee por el API 610 la cercanía. AFT ha hecho un esfuerzo grande por incorporar los códigos en nuestros programas para ayudar al usuario al uso de los códigos, como el NFPA y otros códigos que son muy útiles en su diseño. Entonces, en este caso tiene los puntos, las recomendaciones del ANSI y el API 610, que te dice que no debes trabajar por debajo del 70% del punto de eficiencia máximo ni por encima del punto de eficiencia máximo. Entonces yo le digo, ok, incorpórame eso. Entonces ya está listo mi curva de la bomba. Le digo que sí. Le digo que sí. Y ya estamos listos para correr la bomba. Córrela. Le digo, voy al output. Voy a la ventana de la bomba. Entonces vemos que está trabajando 99%, como especificó la selección, 0,031, perfecto. Tiene un incremento de cabezal de 72, estamos bien. Entonces ahora voy a la parte gráfica. La parte gráfica, tengo un manejador de gráficos. Yo quiero, yo puedo graficar las pérdidas en la tubería a lo largo o del sistema o la tubería del sistema. Voy a generar la curva del sistema. Quiero que me coloque los puntos definidos por el API 610. Quiero que me agregue la eficiencia de la curva. Yo le digo genera. Entonces aquí tengo mi curva de la bomba. Aquí están los puntos. Entonces, en la línea verde es la línea de eficiencia de la bomba. Yo la puedo apagar o prender. La línea roja es la curva del sistema. Como ven, a medida que el flujo es mayor, las pérdidas son mayores. La curva azul es la curva de operación de la bomba, la curva de la bomba. Y este punto de intersección que está acá
es el punto de operación. Y aquí está definido, como les dije, qué tan lejos estamos de los puntos recomendados por el API para no operar fuera del punto de máxima eficiencia de la bomba. Ok, entonces yo voy a agregar este sistema y le voy a decir, voy a agregar y ya van a ver por qué. Si yo le agrego, yo no quiero estar creando esta gráfica siempre, entonces le voy a decir curva del sistema. Le digo OK. Y ahora aquí fue creado en el manejador de gráficos este archivo que es muy útil cuando ustedes están no quieren estar creando siempre la misma gráfica, entonces ustedes pueden agregarlo a la lista de gráficas y cuando salvan el programa va a estar disponible para ustedes esa curva del sistema. Ok, entonces guardo esto y ahorita voy a crear unos escenarios para mostrarles un elemento interesante. Entonces voy a crear un hijo donde le digo que va a operar a 100% de velocidad. Voy a crear un hermano donde digo que va a operar a 90% de velocidad. Y entonces le cambio la bomba, vengo aquí a la parte, vengo al control, al BFD, el controlador de velocidad, y le voy a decir que está operando a 90%. Le digo OK. Y voy a crear otro, un hermano, en este caso no un hijo, donde va a operar a 85% de velocidad. Entonces, bueno, ya tengo 85, vengo acá y cambio 85, voy al controlador de velocidad, le pongo 85% y ya están definidos. Entonces, le voy a anotar dos funciones que son interesantes. Primero, yo quiero comparar escenarios. Yo creé varios escenarios y yo quiero saber la diferencia entre uno y otro. Entonces, para eso le damos right click, le teclamos con la tecla derecha del mouse y busco acá compárame escenarios. Entonces, busco acá. Yo quiero que me compare los tres hijos, los tres, 90%, 100%, para ver qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, como ven, en esta parte me dice, OK, si yo solo quiero que me muestres la diferencia. Entonces, aquí le muestro la diferencia y le dice que la única diferencia entre esos tres escenarios es que el escenario del 85% le cambiamos la velocidad de la bomba a 85, el de 95% tiene un cambio de velocidad de 90% y tiene un cambio de velocidad el escenario de 100% de 100%. Entonces, así puedo ver la diferencia entre los escenarios rápidamente y asegurarme que los cambios en cada escenario fueron hechos para poder modelar y hacer las comparaciones respectivas. Entonces, bueno, cerramos el manejador de escenario, de comparación de escenario. Digo OK. Entonces ahora voy a correr los escenarios, pero yo no quiero correr uno a uno, yo quiero correrlos todos de un solo
en una sola corrida. Entonces me vengo a la parte de file y le digo, hago un batch run. ¿Qué escenario voy a correr? Bueno, entonces vengo acá y selecciono estos que están aquí, los 3 que yo quiero correr. Y le digo OK. Y yo quiero hacer una comparación gráfica. Entonces, por eso nosotros creamos la gráfica que creamos de curva del sistema. Yo quiero que me la cree para los 3 para poder comparar. Entonces le digo, OK, comienza la corrida. Haciendo la corrida de los 3 escenarios que yo creé. Y le digo, cierro. Entonces, ahora, en el resultado gráfico, si yo le doy right click, en la parte de ISO, yo le digo vamos a ver qué pasó. OK, entonces, me creo un archivo en este caso. Entonces vamos a ver un momento el sistema. Yo le digo que a ver, estoy tratando de generar el sistema. Ajá. Cárgame el escenario multiescenario, la gráfica. Me trae ahora todas las cajas gráficas, voy a comparar y yo le digo, OK, genérame la gráfica. Y aquí tenemos todos los escenarios comparados. Entonces tenemos el escenario del 100%, como vemos, opera muy bien, pero el escenario del 85% se sale de los rangos recomendados por el API. Él nos dice que está operando por debajo del 70%, por lo cual esta es una condición de operación que no podemos utilizar. Se pueden apagar y prender. Por ejemplo, ahorita apagué todo el 100%, me quedé con 1, y entonces así, bueno, es muy útil porque ustedes pueden comparar gráficamente los distintos escenarios que crearon y ver qué resultados tienen gráficamente. Bueno, ya tenemos 1 hora 20 minutos. Hay muchas funciones que quisiera hablarles, pero ya él se extendió. Prepararemos otro seminario para mostrar más herramientas de trabajo. Espero que esta presentación les haya sido útil. Por último, como le dije, ¿por qué se opera cerca del punto de eficiencia máximo? Porque el API recomienda trabajar en un rango no menor del 70% y no mayor del 70%. Bueno, en principio, este es el punto de operación de máxima eficiencia que tiene la curva de eficiencia de la bomba, y esta es la recomendación de no operar por debajo o por encima. ¿Qué sucede cuando opero por debajo? Cuando opero por debajo, tengo todos estos problemas que me causa a la bomba: alta temperatura, baja vida de los cojinetes, recirculación en la succión, cavitación por bajo flujo, reducción de la vida del impeller, recirculación en la descarga. Y si trabajo por encima, tengo
Igualmente, problemas de mantenimiento por poca vida de los cojinetes y cavitación que se genera por trabajar por encima del punto de eficiencia máxima. Ahora voy a pasar a la sesión de preguntas. Voy a abrir Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? No, por lo visto no hay ninguna pregunta. Espero que este seminario le haya sido interesante. Como les dije, bueno, en español, poco hacemos en español porque el inglés es un idioma más universal, pero trataré de hacer más seminarios en español y tratando herramientas básicas para divulgarlas y que tengan a la disposición de todos. Si tienen alguna pregunta, con gusto envíenme un email. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, vas a recibir un correo con el enlace del seminario grabado, con la información de los próximos seminarios. Puedes descargar demo en la página de AFT. Puedes solicitar una licencia de trabajo al soporte aft.com. Para precios fuera de Estados Unidos, solicita tu cotización a los representantes locales. Y en Estados Unidos puede ver los precios en la página web. Muchas gracias por todo. Espero verlos en la próxima presentación. Mi nombre es Reinaldo Pinto. Mi email es reinaldopinto@aft.com. Y bueno, de nuevo agradecerle su presencia y estamos a la hora. Gracias por todo.